si estás sufriendo. Si tu cuerpo está cansado, Jesús quiere sanarte hoy. Existe una premisa casi incomprensible para la mente moderna. Desde luego. Una idea que choca de frente con todo. Exacto. La posibilidad de que el sufrimiento físico o ese agotamiento profundo del alma e incluso la ansiedad mental no sean fallos del sistema, ni mucho menos castigos. Hoy, en esta inmersión profunda, iniciamos una exploración que exige dejar a un lado el ruido y la prisa habitual, Sí, requiere adentrarse en un espacio de mucha quietud. para abordar una idea radical, la premisa de que el dolor más agudo es, en realidad, una intervención médica de emergencia, como si la luz divina intentara por todos los medios desinfectar una herida que lleva demasiado tiempo oculta. Es una imagen tremenda. Porque si lo pensamos bien, hay un lugar muy dentro del ser humano, un espacio sumamente silencioso que por lo general se evita visitar a toda costa. El lugar donde habitan las ofensas antiguas. Claro, la amargura petrificada, la falta de perdón y el verdadero camino hacia la curación del cuerpo y del espíritu no comienza en un quirófano. Empieza exactamente ahí, en ese punto donde el dolor se encuentra de frente con el amor absoluto. Es un enfoque que verdaderamente sobrecoge por su profundidad. Totalmente. Y para este espacio de reflexión nos vamos a sumergir en un legado extraordinario de revelaciones cristianas y enseñanzas místicas. Textos que, no nacieron de la especulación académica. Para nada. Nacieron de vivencias espirituales extremas. Hoy nos detendremos con especial reverencia en las palabras originales de la mística alemana Berta Dude, recibidas a mediados del siglo XX, y también en las enseñanzas del sanador espiritual Bruno Gröning. Un hombre que movilizó a multitudes en la Europa de la posguerra, buscando alivio, ¿verdad? Así es. Y sus visiones se entrelazan de una forma misteriosa y perfecta con las reflexiones de teólogos como Derek Prince y de figuras místicas como Luisa Picarreta. Son palabras concebidas para ser leídas con una lentitud deliberada. No buscan añadir más información al intelecto. Buscan provocar una pausa, un silencio donde el espíritu pueda reconocer su propio peso y finalmente aprender a soltarlo. Porque entrar en estos textos exige despojarnos de nuestras concepciones habituales sobre el éxito y el bienestar. Completamente. Tenemos que empezar por la raíz misma de la condición humana, el reconocimiento de esa carga interior, de ese cansancio profundo que tantas personas arrastran sin saber muy bien por qué. La sociedad contemporánea ofrece infinitas formas de adormecer esa incomodidad. Sí, parches temporales, pero las revelaciones que analizamos hoy proponen lo contrario. Despertar a la necesidad de una limpieza absoluta. La luz divina llama suavemente a esa oscuridad, no para condenar, sino para limpiar. Vale, vamos a desgranar esto, porque hay una revelación en particular de Berta Dude que aborda este proceso con una claridad asombrosa. Sí. Hablamos de la revelación número 6715, titulada de manera inequívoca como La purificación del alma. Las palabras de Dude exigen ser escuchadas en su totalidad, saboreando el peso de cada afirmación, porque delinean el mapa completo del sufrimiento humano. El texto original declara lo siguiente: a través de un baño de purificación debéis pasar todos, para liberaros del pecado y sus consecuencias. Qué frase tan contundente para empezar. Lo es, y continúa diciendo, y cualquiera que sea el curso de vuestra vida terrenal, siempre ofrecerá oportunidades que equivalen a una purificación exhaustiva. O sea que no hay forma de esquivarlo. Ninguna. El texto aclara el motivo, porque consisten en sufrimientos y necesidades que solo son beneficiosos para el alma. Sufrimientos que son beneficiosos. Es difícil asimilar la inmensidad de esa afirmación. Pero el mensaje no se detiene en la dureza del sufrimiento, revela inmediatamente la vía principal, que es la más sublime. Y cito de nuevo: pero el medio de purificación y curación más eficaz es el amor. Quien lo practica ayuda a su alma a una purificación profunda. Claro, el amor como fuerza activa. Exacto. Dude dice: disuelve incluso las envolturas más duras, pues nada puede resistir al amor. El amor libera y redime, hace libre al alma y le da la vida eterna. Disuelve incluso las envolturas más duras. Fíjate que
Si nos detenemos a contemplar qué son exactamente esas envolturas en la vida diaria, nos damos cuenta de que son las armaduras psicológicas que construimos para sobrevivir. Todas esas capas de defensa. El cinismo, la indiferencia, ese resentimiento silencioso frente a las injusticias. Es como si, decepción tras decepción, el espíritu quedara recubierto por una gruesa capa de hielo, solidificada a lo largo de los años. Una analogía muy precisa. Y el amor que describe Dúdez actuaría como un sol constante y cálido. La maravilla de esta metáfora es el mecanismo. A ver, el sol no necesita golpear el hielo, no emplea la violencia ni la fuerza bruta para romper la coraza. Claro, simplemente irradia. Simplemente irradia su naturaleza. Y el hielo, por más antiguo e impenetrable que parezca, inevitablemente cede. Se vuelve agua, fluye y deja libre lo que estaba atrapado en su interior. Esa es la vía de la gracia natural. Pero lo fascinante aquí es la dualidad implacable que presenta la revelación a continuación. ¿Qué ocurre si nos negamos a esa vía? Exactamente. Plantea qué pasa cuando ese sol del amor se apaga, si la humanidad se niega a practicar la compasión, si permite que el corazón se enfríe y deja el espíritu abandonado en esa prisión de hielo. Bueno, la purificación no se cancela, debe ocurrir de otra manera. Es en ese preciso instante cuando intervienen el sufrimiento y la enfermedad. Así es, y esta perspectiva desmantela por completo la idea infantil de un Dios iracundo que reparte castigos de forma vengativa. Totalmente. El sufrimiento no es una condena arbitraria. Actúa como el bisturí de un cirujano en una sala de urgencias. Cuando el amor, que es el tratamiento preventivo y suave, se rechaza, el sufrimiento se convierte en la única alternativa viable. Es la medicina amarga, extrema, pero absolutamente indispensable para evitar la muerte del alma. Es un cambio de paradigma brutal. Transforma completamente la visión de la tragedia humana. El sufrimiento pierde su absurdo. Adquiere un propósito de salvación in extremis. Sí, le da un sentido trascendente al dolor. Ahora bien, comprender intelectualmente que se requiere de una fuerza superior para purificar el interior, ya sea mediante el calor suave del amor o el fuego severo de la adversidad, nos plantea un desafío práctico inmenso. Claro, la aplicación en el día a día. ¿Cómo se permite que esa fuerza curativa entre en un sistema que está aterrado? ¿Cómo se recibe esa sanación en medio de la vida diaria? Y esto enlaza de forma muy natural con el trabajo de Grunin. La figura de Gronin es clave aquí. Él enseñaba a multitudes desesperadas a conectarse con lo que llamaba la corriente curativa divina. Sus palabras, que en apariencia son muy sencillas, encierran un misterio profundo. Él afirmaba: quien quiera estar limpio debe acoger en sí la fuerza de Dios. Acogerla, claro. Y se lía: como el agua limpia la suciedad, así la corriente curativa lava todo lo impuro. El poder de esa enseñanza reside en el mecanismo que Groning exigía para que el agua pudiera efectivamente lavar esa suciedad. No se trataba de un ritual complejo. La clave absoluta residía en la entrega interior. Un momento, a ver. Aquí es donde la mente analítica suele revelarse un poco. Es comprensible. Esa idea de la entrega interior choca de frente con todo lo que la cultura moderna nos inculca. Cuando el ser humano moderno experimenta culpa, ansiedad o dolor profundo, el instinto primario es el esfuerzo desmedido. Intentar solucionarlo todo haciendo más. Exacto. Se intenta arreglar la angustia trabajando más, buscando incesantemente soluciones intelectuales, intentando ganar o incluso comprar la paz mental a base de disciplina férrea. Pedir que ante el dolor más profundo alguien simplemente se entregue parece casi una provocación. Suena a rendición, ¿verdad? Suena a pasividad. A bajar los brazos frente al abismo. Y es una resistencia completamente natural. El orgullo humano y el instinto de autoconservación exigen tener el control, ser los arquitectos de nuestra propia salvación. Pero si profundizamos en la mecánica espiritual que exponen estos textos, comprendemos por qué el esfuerzo intelectual fracasa sistemáticamente frente a las heridas del alma. Porque la voluntad tensa actúa como un bloqueo. Exacto. Actúa como una presa de hormigón, contrae el espíritu, cierra las válvulas. Groning explicaba que esa corriente divina está siempre fluyendo, pero choca contra el muro de nuestra tensión y nuestra soberbia. ¡Qué tremendo! La entrega interior no es pasividad cobarde, es un acto de suprema valentía.
Es abrir las manos que llevaban años apretando los puños. Cuando el orgullo cede, cuando se abandona la ilusión de que uno puede salvarse a sí mismo y se acepta la propia pequeñez con humildad genuina, el muro cae. Y es entonces, y solo entonces, cuando el agua irrumpe sin esfuerzo. El intelecto estorba, porque la purificación no es un problema de ingeniería, es el acto inefable de dejarse amar incondicionalmente. Dejarse amar incondicionalmente. Paradójicamente puede ser la prueba más aterrorizante para un corazón que se siente indigno. Desde luego, da vértigo. Y esa reflexión sobre el agua que irrumpe y arrastra las barreras nos prepara para dar un paso aún más profundo. Porque el agua de Groning limpia la superficie, arrastra la suciedad acumulada, pero los textos dan un giro hacia una dimensión que penetra hasta los cimientos del ser. Hablan de la luz. La luz que transforma. Sí. Existe un pasaje antiquísimo, el versículo 12 del Salmo 51, que captura la esencia de este paso. Dice así: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí». Es una súplica bellísima. Lo verdaderamente conmovedor de esta plegaria milenaria es que revela que la pureza no es un estado de perfección inmaculada al que se llega por no haber fallado nunca. Claro que no. Pedir que se cree un corazón limpio implica reconocer que el actual está en ruinas. Un corazón puro es sencillamente un corazón que ha perdido el miedo a dejarse moldear de nuevo desde cero. Esa ausencia de miedo ante el Creador es el umbral hacia la verdadera transformación. Y aquí cobran un sentido deslumbrante las aportaciones de Derek Prince y las visiones místicas de Luisa Picarreta. Dos aproximaciones muy distintas pero complementarias. Exacto. Prince, con su rigor teológico, señala que esta obra de reconstrucción interior solo puede ocurrir bajo el escrutinio de la luz de la verdad. El agua limpia, pero la luz revela. Ilumina los rincones donde la mente había escondido sus motivos más oscuros. Así es, y sus vergüenzas más profundas. Por otro lado, Luisa Picarreta, quien pasó décadas postrada, experimentando el sufrimiento físico como una comunión directa con lo divino, eleva esta iluminación a su máxima expresión. Ella no habla de una luz suave, habla de la voluntad divina actuando como un fuego de amor que consume todo lo impuro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa imagen plantea una paradoja que, de entrada, asusta muchísimo. Claro, el fuego impone respeto. El fuego, por definición, consume, destruye, causa un dolor insoportable. El instinto humano de conservación grita que hay que huir del fuego para no ser aniquilado. Sin embargo, Picarreta asegura que este fuego divino tiene una propiedad sobrenatural. No quema, sino que transforma. Es un fuego purificador. Si intentamos entender cómo se experimenta esto en el interior humano, nos damos cuenta de que lo que arde no es la esencia de la persona, sino sus mentiras. Cuando alguien, en la quietud de su conciencia, admite una verdad brutal y vergonzosa sobre sí mismo, hay un escozor inicial terrible. El orgullo se retuerce. Ese es el fuego actuando. Exacto. Ese es el fuego. Pero lo que le sigue de inmediato a esa confesión silenciosa no es la destrucción, sino un alivio inmenso, una ligereza indescriptible. El fuego calcina la falsedad, el egoísmo, las excusas. Y el resultado, según revelan estos textos, es que el alma, al perder sus capas de hollín, se vuelve transparente. Se convierte en un cristal por el que la luz divina puede pasar sin encontrar resistencia. Has tocado el núcleo exacto del proceso, la transparencia del ser. Pero alcanzar esa transparencia exige cruzar una última puerta, un paso final indispensable que las fuentes detallan con una claridad implacable. Se requiere el coraje absoluto de sostener la mirada ante esa misma luz de la verdad, sin apartar los ojos. Es la parte más exigente de toda esta inversión. Sin duda. Los textos proponen una guía que adopta un tono profundamente meditativo. Invitan a la mente a un ejercicio de quietud radical. Si cerramos los ojos, podemos imaginar en el silencio más absoluto una luz blanca y dorada. Una luz descendiendo. Una luz que desciende lentamente, que envuelve la conciencia, no como un rayo acusador, sino como una suave lluvia, impregnado de un amor insondable, buscando permear cada pensamiento y cada memoria. Una lluvia dorada que acaricia el espíritu cansado y comienza a disolver, gota a gota, la culpa y la pesadez que parecía eterna. Sí. Pero los textos místicos nunca se detienen en el mero consuelo emocional. Rápidamente nos conducen a la cima de la exigencia moral.
Nos advierten que esa luz cálida es en su esencia verdad pura. Y la verdad tiene un precio. Exige mirar de frente las propias miserias. Obliga a contemplar las acciones del pasado que hirieron a otros, los rencores alimentados en secreto, la cobardía disfrazada de prudencia, todo aquello que sabemos que manchó el alma. Y si conectamos esto con el panorama general, es en este punto donde la instrucción se vuelve tan cortante como curativa. Ordena, de forma explícita, no aceptar excusas. Porque el autoengaño es la barrera definitiva que detiene la sanación. Totalmente. La mente humana posee una habilidad asombrosa para construir justificaciones. Fabrica de inmediato narrativas donde la culpa siempre es de las circunstancias o del comportamiento de los demás. Siempre hay un motivo razonable para el resentimiento propio. Pero el texto es tajante. Muy tajante. Al entrar en esa luz, se exige soltar todas las defensas, rendir las armas de la justificación, desnudarse por completo frente a la conciencia. Y el único motivo por el cual un ser humano puede atreverse a hacer algo tan aterrador, atreverse a mirar su propia oscuridad sin filtros ni atenuantes, es por la enorme promesa que sostiene toda esta doctrina. La verdad no quiere castigar, quiere purificar y renovar. ¡Qué revelación tan profundamente compasiva! Comprender que el escrutinio de Dios, esa mirada microscópica e implacable sobre cada uno de nuestros fallos, carece por completo de intenciones condenatorias. Resulta inevitable volver a la imagen del cirujano maestro. Encaja perfectamente. Cuando un médico excepcional examina una herida supurante, no aparta la vista, la ilumina con la luz más potente del quirófano, examina cada tejido dañado, retira la infección. Y ese proceso genera un dolor agudo, es innegablemente incómodo. Claro, duele. Pero quien yace en la camilla no se retuerce intentando huir, porque comprende una verdad fundamental. El médico no hurga en la carne para torturar, hurga en la carne para salvar el miembro, para desinfectar la zona y permitir que la vida fluya de nuevo. Esa es la clave de todo. Ese es el carácter exacto de la luz de la verdad divina. Muestra la podredumbre no para avergonzar o humillar, sino para erradicar la infección del alma. Es por esto que los textos proponen concluir este proceso inmenso con una oración, una plegaria silenciosa que resuena como el suspiro final tras una intervención quirúrgica espiritual, donde el paciente ha sido salvado. Las palabras tal y como fueron concebidas destilan una paz absoluta. Son sanadoras en sí mismas. Dicen así: Señor, limpia mi corazón para que tu amor pueda habitar en mí. Amén. Que la luz purificadora de Dios fluya hoy a través de los pensamientos y sentimientos. ¡Qué belleza! Cuando Dios toca el corazón, todo se vuelve puro, todo claro, todo nuevo. Amén. Una conclusión verdaderamente majestuosa para el misterio que hemos contemplado hoy. Al recoger los hilos de todo lo explorado, emerge una arquitectura espiritual cristalina. La sanación profunda, aquella que sobrevive a la muerte del cuerpo, demanda inexcusablemente un espíritu purificado. Sin atajos. Sin atajos. Y hemos observado cómo esta purificación divina se abre paso a través de dos grandes avenidas. La primera, la constante y voluntaria práctica del amor que derrite desde dentro las armaduras del ego. Y la segunda, la intervención de emergencia del sufrimiento, cuando el amor ha sido desterrado. En ambos casos, el engranaje que permite que la curación se complete es la rendición. Abandonar la soberbia del esfuerzo intelectual. Así es, abrir las manos para recibir la corriente curativa y sostener la mirada ante la luz de la verdad absoluta, asumiendo las propias faltas sin la cobardía de las excusas. Es en ese abismo de vulnerabilidad total, donde ya no hay nada que esconder, donde la verdad divina no cae como un mazo justiciero, sino como un bálsamo que lo hace todo infinitamente nuevo. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra forma de caminar por el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Frente a un panorama de tal magnitud espiritual, queda una reflexión silenciosa flotando para quien escucha este análisis. Una pregunta para llevarse al refugio de la propia conciencia. Si logramos aceptar que nuestras fatigas más pesadas, nuestras angustias crónicas y nuestros dolores cotidianos son el grito de un espíritu saturado que clama por su inmersión en ese baño de purificación, ¿cómo se transformaría la manera de levantarse mañana? Cambiaría todo. Si en lugar de percibir las adversidades repentinas, los conflictos dolorosos o las humillaciones como simples injusticias de un destino ciego, se tuviera la lucidez de reconocerlos bajo otra luz.
La posibilidad asombrosa de que ese dolor, esa incomodidad repentina, sea en realidad la luz divina llamando suavemente a la puerta. ¿Llamando para sanar? Pidiendo permiso para entrar en el interior oscuro, iluminar las sombras largamente ignoradas, limpiar la casa a fondo y finalmente dejarlo todo bañado en una paz indestructible. Ha sido un privilegio reverente transitar por estos textos y acercarnos a este misterio silencioso. Desde luego. Un espacio de mucha luz. Que la reflexión continúe en la quietud de cada interior. Hasta nuestro próximo análisis.